Entonces empezamos en Malaquías. Malaquías es muy importante porque lo que dijo la Kelita, dijo, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El día de Jehová, grande y terrible, ¿ya? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, esta es una promesa, es una profetización de Malaquías, profetizó diciendo que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y después deja como una consecuencia si no hacemos esto, que es, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si esto no pasa, va a ser herida la tierra con maldición. Entonces, después de este Malaquías, el Señor cayó, no habló más durante 400 años. 400 años. Y aparece, ¿no es cierto?, el Elías. ¿Quién era el Elías? Juan el Bautista. Porque Jesucristo lo dice. Él es el Elías que ha de venir. ¿Y quién es el que iba a hacer que los hijos amaran a los padres, el corazón de los padres? Era Jesucristo. Y por eso en el bautismo de Jesús, porque Jesucristo no fue el que inventó que Jehová es mi Padre, sino que lo primero que aparece en el bautismo de Jesús, dice, Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces el Padre, Dios, dice, este es mi Hijo amado. De ahí Jesucristo después dice, Él es mi Padre. No es que a Él se le ocurrió. Dios Padre lo confirma como Hijo y se hace una nueva relación. Porque antes de eso nunca Dios se había nombrado como Padre. Apenas lo nombraban, los israelitas no lo nombraban, porque era como demasiado decir la palabra Dios. Entonces, Jesucristo, o sea, Dios Padre, dice, ahora yo me voy a acercar. Y yo ahora voy a tener muchos hijos. Entonces dice, y parte por Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y el Espíritu Santo lo confirma posándose sobre él. Y por eso esa palabra que dice después en Lucas 4:18, cuando dice, el Espíritu Santo está sobre mí. No solo dentro mío, está sobre mí. Porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los cautivos, para librar a los cautivos, etcétera, etcétera. Todo lo que dice en 4:18. Y ahí, en ese momento, empieza, ¿no es cierto?, el ministerio. Voy a leerlo, Lucas 4:18, cortito. ¿Sabes por qué es tan importante ese momento? Imagínense el pueblo de Israel 400 años sin haber un profeta, sin haber nadie que hable la palabra de Dios. 400 años de silencio y de repente Jesucristo va a su lugar de nacimiento, a Nazaret. Vamos a Lucas 4:18. Dice, vino a Nazaret, 16, vino a Nazaret donde se había criado. En el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesucristo va al lugar donde había nacido, donde todos los conocían desde niño, desde que nació. Va a esa sinagoga, ¿no es cierto?, la iglesia de ese tiempo, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable de Dios. Después de 400 años, Jesucristo lee esto y después enrolla el libro, se lo da al ministro y se sentó. Y todos los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. ¿De qué se trata lo que estás hablando? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido
esta escritura delante de vosotros. Imagínense, después de 400 años de silencio, aparece el Mesías en ese lugar. Y Dios empieza a hablar a través de su Hijo. Imagínense el momento tremendo que estamos diciendo aquí. Este es el momento más grande en la historia del pueblo judío. Que ellos no se dieron cuenta. No se dieron cuenta del momento que estaban viviendo. Después de 400 años de silencio, viene el Hijo de Dios, Dios encarnado, a decirle: hoy se cumple la promesa que ustedes estaban esperando. Y todos daban testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Y decían: ¿no es ese el hijo de José? Y ahí está la pregunta que destruye todo este ambiente. Pero no es hijo de José, ¿cómo que el Mesías? Si nació aquí. Ellos esperaban algo más importante. Y después él les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y de verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían de Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Lo que está diciendo aquí, muchas veces el Señor tuvo que actuar fuera del pueblo hebreo, y no con ustedes porque son incrédulos. Eso le está diciendo a este pueblo, porque lo están poniendo en cuestión, ¿no es cierto? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Aquí está el pueblo en el momento más importante de la vida. Escuchen esto, hermanos míos, porque uno lo pasa así. Este es el momento más importante del pueblo hebreo, de toda su historia. Cuando Dios encarnado les habla, y ellos se llenan de ira en contra de ese Dios. Y dicen: y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ellos intentaron matar a Jesucristo. El momento más importante, donde ellos se encuentran cara a cara con Dios, ellos lo intentan matar. Intentan matarlo. Esa es la muestra de un pueblo lleno de ira en contra de Dios. ¿Por qué esa ira? ¿Por qué no pudieron reconocer? ¿Era un plan de Dios eso? ¿Ustedes creen que era plan de Dios que ellos no lo reconocieran? Fue la dureza del corazón de ese pueblo. Por eso, cuando Jesucristo va en el Mateo 23, voy a terminar muy luego, ¿ya? No voy a repetir lo mismo de la otra vez. En Mateo 23, hacia el final, está retando a los fariseos, ¿no es cierto? Y dice: ¿cómo escaparéis de la... en San Mateo 23, 33. Serpiente, generación de víboras, le está diciendo a los fariseos, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. ¿Ustedes creen que este era el plan de Dios? Que este pueblo hiciera todo lo que está diciendo Jesucristo. Y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y después dice: lamento Jesús en Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te he enviado. Y aquí está: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Aquí está el sentir de Dios, hermanos míos. Es el sentir de Dios hacia nosotros. Este es el sentir de un padre hacia sus hijos. Mire la figura que él usa. Una gallina que quiere acoger a sus polluelos bajo sus alas. Eso era lo que quería Dios a través de Jesucristo con este pueblo. Pero ellos endurecieron su corazón y rechazaron a Jesucristo. Esto es el carácter del Padre, de nuestro Padre, del Padre Santo, el Padre de los cielos, que quiere estar con nosotros, que quiere acogernos, y nosotros insistimos en salirnos de sus alas y hacer lo que nosotros queremos. Y sufrimos las consecuencias como este pueblo sufrió las consecuencias. Fue terrible lo que le pasó a este pueblo. Si usted lee un poquito más abajo, dice, después que dice, he aquí vuestra casa como ellos no aceptan esto de estar bajo sus alas, dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Antes de 70 años, antes de 40 años después que dijo esto el Señor, aproximadamente, viene la destrucción de Jerusalén absoluta. Es atacado por los romanos, porque estaba Jerusalén en rebeldía hacia los romanos. Es atacado de tal manera que las mujeres se comían sus propios hijos. Esta dureza de corazón de este pueblo trajo esa maldición que dice Malaquías. Y fue destruido absolutamente Jerusalén, y Israel como pueblo fue absolutamente dispersado por el mundo. Y el templo, que dice aquí que iba a ser destruido, fue destruido, no quedó piedra sobre piedra tal cual dice. Y no pasará antes de una generación, dice, que ocurra esto, dice Jesucristo. Y fueron exactamente 40 años después de lo que dijo. Entonces, hermanos míos, lo que yo estoy clamándole a ustedes, que no seamos como ese pueblo de Israel. Nos basta con un poco. Porque aquí, a los que está diciéndole esto, eran los fariseos, los que llevaban la palabra de Dios. No era gente ajena al Señor. Esta gente que lo rechazan en la sinagoga eran hebreos que creían en Dios, se decían creer en Dios, pero su corazón estaba en el mundo. Entonces cuando vino Dios y les habló cara a cara, ellos lo rechazaron, absolutamente. Se despidieron de él, lo echaron, lo quisieron matar, y por eso reciben, por la dureza, no porque Dios quisiera eso, por la dureza de sus corazones, reciben esta tremenda lección de ser destruido. Hasta, imagínense lo que es una madre comer sus hijos para no morir de hambre. Si ustedes leen la historia, es terrible, porque eso fue verdad. No es solo porque aquí está en la historia. El que ataca es un hombre llamado Tito, el general que ataca, y es una guerra la más cruenta que se ha escuchado, porque los israelitas se defendieron con todo lo que sabían ellos, pero no fue suficiente, porque dejaron de lado al Señor. Yo los invito a que lean, porque esto fue cierto. Ahí uno demuestra que esto que dijo Jesucristo y todo lo que dice acá ocurrió. ¿Ya? Aquí también dice que las madres se comían a sus hijos, pero leerlo en la historia es mucho más fuerte, porque fueron sitiados por muchos días, por mucho tiempo, y no los dejaban entrar comida ninguna, ni los dejaban salir ni entrar. Y después los mataron a todos, dice, más de 250.000 personas mataron. Y 500 personas las crucificaban diarias. No
Les faltaba madera. Dice que talaron no sé cuántos metros a la redonda para hacer las cruces que crucificaban a diario a estos israelitas. O sea, la desolación fue tremenda, porque no aceptaron. Y por eso Jesucristo hizo un lamento de Jesús sobre Jerusalén. O sea, hermanos míos, rechazar a Dios no es gratis. Esta es una guerra espiritual, y que si nosotros no nos metemos bajo sus alas, vamos a ser destruidos. Y no lo estoy amenazando. Miren a su alrededor, por favor. Esta persona que recién dio un testimonio que fue sanado de cáncer, él se está poniendo bajo las alas y va a ser destruido. Él tiene hijos chicos, que ya había perdido la esperanza de ver crecer a sus hijos. Menos que esperanza ver sus nietos. Hoy día él tiene esperanza. ¿Por qué? Porque se está metiendo bajo las alas del Señor. Entonces ustedes no se conformen con lo que tienen hasta hoy día. Es mucho más lo que Dios tiene para nosotros. Y es mucho lo que tenemos que perder si nosotros nos vamos al mundo. Mucho. Miren este pueblo, miren este ejemplo. Si fue con su propio pueblo, así, el Señor. Pero Él no quería hacerlo, ¿me entienden? Él no quiere destruir al mundo, Él quiere bendecirnos, pero necesita obediencia. Necesita que obedezcamos. El Padre y Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos, dice Jesucristo. Y Jesucristo nos dice a nosotros que nosotros debemos nos envía como Él fue enviado. Por lo tanto, yo me alegro mucho que Víctor me vea como un padre. Y yo sé que muchos de ustedes me ven como un padre. Y no me estoy tirando flores. Es que no es mi mérito. Porque si yo reflejo a Jesucristo, que es nuestra tarea, porque dice, yo los envío como yo fui enviado. Nuestra tarea como seres humanos, como cristianos, es reflejar al Señor. Y Cristo vino a reflejar al Padre. Porque este mundo está lleno de huérfanos. Porque los padres se dedican a cualquier cosa menos a estar con sus hijos. ¿Pero qué dijo el Señor? Por eso que Malaquías dijo, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Si tú eres como Jesucristo, vas a ser un buen hijo, y cuando seas padre vas a ser un tremendo padre. Eso vino a ser el Señor, porque si hay una familia bien formada, de acuerdo a Dios, va a haber bendición de Dios, va a haber felicidad y va a haber un cambio cultural en nuestra nación. Y ahí vamos a transformar, cuando todos seamos y reflejemos al Señor Jesucristo. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Ellos estaban encerrados cuando Jesucristo murió. En este momento estaban muy asustados. Y entra Jesús a través de la muralla y le dice, paz a vosotros. Era súper importante decirle paz a vosotros porque que aparezca de repente, cuando estaban asustados y escondidos, ¿no es cierto? Que aparezca de repente Jesucristo atravesando la muralla, era como para decirle paz, para que se tranquilizaran, ¿no es cierto? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Todos ustedes tienen, ya les sopló el Espíritu Santo. Tienen el Espíritu Santo. Y por eso nos envía con todas las herramientas que fue enviado Jesucristo. Y por eso yo leía ese Salmo 67 que decía, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que nosotros podamos reflejar el rostro de quién está hablando aquí el Salmo. Del Padre, del Padre. Jesucristo vino a enseñarnos cómo es Dios Padre, porque nadie lo ha visto, pero Jesucristo dice, si me viste a mí, Felipe, has visto al Padre. El Señor vino a acercarnos al Padre para que lo conozcamos.
Si conocemos a Jesucristo, vamos a saber exactamente quién es el Padre y cómo es el Padre, cómo siente, cómo vive y qué es lo que quiere para nosotros. Y si conocemos a Jesucristo, vamos a saber cómo debemos ser como hijos con ese Padre. ¿Se dan cuenta? Es la Trinidad perfecta. El Padre, el Hijo son uno solo, y todo lo que se hace aquí es a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma para hacernos la imagen de Jesucristo. Dice que de gloria en gloria. Dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, en la medida que nosotros miramos al Señor y ponemos los ojos en el Señor, somos transformados, y esta palabra es sobrenatural, metamorfosis. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Eso es cuando nosotros dejamos y obedecemos, dejamos que el Señor haga y obedecemos. Vamos a ser igual que el Padre. Y hay tanto huérfano en este mundo. Y no estoy hablando de huérfanos chiquititos, estoy hablando de gente madura que necesita la imagen de un padre. Y eso somos nosotros. O de una madre, estamos hablando genérico, ¿ya? De una madre. En el caso de las mujeres. En la medida que ustedes sean como Jesucristo, van a ser madres perfectas, de excelencia, como decía Olguita. ¿Me están entendiendo? De eso se trata el Evangelio. Que nosotros reflejemos a través de Jesucristo al Padre. Eso vino a hacer el Señor Jesucristo. Fuera de salvarnos, perdonarnos los pecados, todo es también reflejarlo a Él para dar como Él vino a dar. Él vino a dar su vida por los demás. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que debemos dar la vida por los demás. Porque eso es amor. Amor significa dar vida. No significa otra cosa. Jesucristo se siente amado y Dios Padre se siente amado cuando yo le doy mi vida. ¿Cómo le doy mi vida? Cumplo su palabra, cumplo sus mandamientos. No hay otra manera. El que cumple mi mandamiento, ese es el que me ama, dice el Señor. ¿Amén? Entonces vamos a llegar hasta aquí. Vamos a orar para reflejar al Padre y al Hijo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos transforme de una vez. Y para que vayamos a pasar este año nuevo que se aproxima y lo pasemos bien, pensando en lo importante. No que este año vamos a tener cosas mejores. Yo decía el viernes, Dios Padre no le dio nada material a su Hijo Jesucristo. Y hoy día los padres lo único que están empecinados en darle lo material a sus hijos. Díganme, ¿qué cosa material le dio Dios Padre a Jesucristo? Y fíjense, el Señor me mostraba hoy día en la mañana, ayer en la tarde, me mostraba lo del joven rico. ¿Por qué el joven rico? ¿Por qué es joven y rico? Que Jesucristo le pide que venda todas sus cosas y él dice no, hasta ahí nomás. Era un hombre que cumplía todos los mandamientos según él. ¿Por qué joven rico? ¿Por qué Dios puso joven? ¿Por qué no rico nomás? ¿Por qué joven? ¿Saben por qué puso joven el Señor en la Biblia? Porque un joven, para ser rico, tiene que recibir herencia. Mucho de su riqueza había sido heredada de sus padres. Por eso pone joven rico, si no hubiera puesto rico nomás. ¿Cierto? Entonces, muchos padres se preocupan de dejarle herencia a sus hijos. Y fíjate que la herencia que le dejó ese padre a ese niño, a ese joven, fue un estorbo para que siguiera el Señor. Díganme que no es revelación de Dios eso. ¿Y en qué está este mundo hoy día? Trabajando para dejarle lo mejor posible a mis hijos, la más cantidad de plata. Es un estorbo para que sigan al Señor. Yo no digo que no hay que tener plata, pero hay que tener claro. Primero hay que tener al Señor. Y según la Biblia, es difícil que un rico ponga los ojos en el Señor.
porque es engañado por el enemigo. Por eso habla de este joven rico. Así que ustedes preocúpense de lo importante. Déjense de acumular riqueza. Déjense de pensar en las cosas que tienen que tener y piensen en lo importante, que es tener un hijo y una hija que se vaya con ustedes al cielo a vivir eternamente con el Señor. Esa es la herencia que Dios nos dejó. Por eso Jesucristo dio su vida. No para que nosotros tuviéramos cosas, es para que fuéramos a vivir con Él y empezáramos a vivir con Él desde ya, aquí. En el nombre de Jesucristo yo les pido, por favor, entiendan de qué se trata esta vida. Amén. Señor, yo te doy gracias por esta palabra que es tuya. Te doy gracias por esta claridad y esta sabiduría tuya, Señor del cielo. Yo te pido que los corazones de tus hijos se dobleguen, Señor, a ti y empiecen a vivir la verdadera vida, que es estar contigo, que entregarnos a ti, de ser no hombres y mujeres exitosas económicamente, sino que exitosas en nuestras vidas como hijos de Dios, que podamos reflejar y que todo el mundo diga, ellos son luz y sal del mundo, en ellos nosotros podemos confiar. Señor, ven con todo tu poder, ven con tu presencia, Señor, y derrama tu gloria sobre este lugar y bendícenos, Señor, bendícenos de tal manera que reflejemos en nuestro rostro tu rostro, Señor, y que el mundo sepa que tú eres el camino, la verdad y la vida a través de nosotros. Señor, bendice este momento con tu presencia, Señor. Dice, para que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. Si nosotros no resplandecimos como Dios, no reflejamos su rostro, no será conocido en la tierra tu camino, Señor. Ayúdanos a reflejar tu rostro. Y que todas las naciones conozcan tu salvación. Es a través de nosotros que el mundo va a conocer la salvación de Dios. Señor, ayúdanos a ser fieles a esta palabra, para que se alegren y se gocen las naciones. Es cuando nosotros les mostramos esta verdad de ser como nuestro Padre, santo, poderoso, glorioso, lleno del amor de Dios. Señor, ven. Señor, derrama tu gloria y toda soberbia. En el nombre de Jesucristo yo lo echo fuera toda la soberbia. Todo lo que se opone a ti, Señor, sácalo. En el nombre de Jesucristo, fuera la soberbia. Todo lo que no es de Dios se va ahora. Fuera la soberbia.